es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Ok, vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros, Dios, por estar aquí, Jesús, por dejarnos adentrarnos en tu palabra, Señor, y también dejarnos, Dios, aprender cada día más de ti, Jesús, lo que tú haces, lo que tú dices, Señor, y también, Padre, lo que tú buscas de nosotros en nuestro corazón. Señor, es sumamente importante, Padre Santo, lo reconocemos, es vital, Dios, en nuestras vidas, poder estar aquí, poder estar en tu templo, Señor, en tu presencia, Padre, y poder disfrutar, Dios, de lo grandioso que tú eres. Este momento, Señor, es incomparable, Padre. Y este momento, Señor, es algo, Padre, que no deberíamos de cambiar por nada, Jesús. Es algo, Señor, que nuestro corazón, Señor, y nuestra alma deberían de anhelar, Dios, continuamente, Padre. Y sin embargo, Señor, seguimos anhelando, Padre, el mundo y seguimos anhelando otras cosas, Dios. Pero aquí estamos hoy, Señor. Y tan solo, Señor, queremos llegar a ti, pedirte perdón, Señor, pero también, Jesús, poder beber de tu mano, Señor, beber de esa agua viva, Dios, y comer de ese pan, Señor, del cual nuestra vida y nuestra alma no volverán a tener sed ni hambre jamás. Confiamos en ti, Jesús. Hoy nuestra vida es tuya, Padre, y lo reconocemos, Dios. Y también, Señor, queremos darte este tiempo es tuyo, Padre, es para ti. Habla, Dios, lo que quieras hablar a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando acerca de las ofrendas diarias, ¿ok? Y había un versículo que estuvimos diciendo o le estuve repitiendo constantemente, y es el versículo 2. Números capítulo 28, versículo 2, que dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndolo a su tiempo. Mi pan, mi ofrenda y mi tiempo. Y entonces platicamos la semana pasada acerca de cómo Dios buscaba el corazón de las personas, de cómo Dios en medio de una situación de novedad, en medio de la conquista de la tierra de Canaán, cómo es que Dios pone este compendio de leyes nuevamente, algo que ya había dicho previamente en los otros libros. Ahorita vamos a ver una referencia a esto también, pero vemos cómo de una manera ahí cómo está allí puesto, ¿no? Y no está nada más porque sí, no es así como que, aquí hay un espacio, aquí hay un hueco, vamos a llenarlo, ¿qué ponemos? Pues vamos a poner otra vez las ofrendas para que la iglesia siga ofrendando y siga diezmando y demás, y ofrende más y traiga más animales y todo. No, es con un propósito, y es un propósito directamente del corazón de Dios. Es un propósito que realmente está reflejando lo que Dios busca de las personas. Claro está que ni tú ni yo formamos parte del pueblo de Israel, y ni tú ni yo somos parte de ese pueblo, ¿no?, que iba a entrar a la tierra prometida, hablando material y físicamente. Claro está que tú y yo no somos ninguno de ellos. Ni tú ni yo somos parte de ninguna tribu de Israel, ni de Rubén, ni de Benjamín, ni de Neftalí. No lo somos, no.
¿Y cómo es que podemos encontrar una enseñanza dentro de estas leyes y dentro de estas peticiones que Dios busca de su pueblo, el pueblo de Israel? Bueno, recuerda que la enseñanza es espiritual, que el trasfondo de nuestra vida sigue siendo espiritual, es un libro espiritual, somos una comunidad espiritual basados en la palabra de Dios, y es a través de esos principios espirituales que tú y yo vivimos o tratamos de vivir o regimos nuestras decisiones, nuestros pasos y nuestra esperanza. Y entonces, al tener un tinte completamente espiritual, esto que estamos hablando, Dios buscaba el corazón de las personas. Dios buscaba el tiempo de las personas. Dios buscaba el poder pasar un tiempo con sus hijos. Dios estaba buscando eso. Ahora, la pregunta la semana pasada fue, ¿acaso tú crees que Dios necesite de ti y de mí para comer, porque decía mi ofrenda, mi pan? ¿Tú crees que Dios necesita? Esa era la pregunta, y la respuesta es no. Dios no necesita ni de ti ni de mí. Sin embargo, lo que Dios busca al poner las ofrendas continuamente, la semana pasada, ofrendas diarias, es poder establecer una intimidad, poder establecer un apego espiritual para con su pueblo, de que el pueblo no se olvidara de quién era Dios, de que el pueblo no se olvidara de lo que Dios había hecho con ellos, de que el pueblo no olvidara las bendiciones de Dios, de que el pueblo no olvidara todo lo que Dios había hecho hasta ese día por ellos. Y vemos cómo las ofrendas diarias, dice, en la mañana y en la tarde vas a ofrecer un animal en holocausto y todo. ¿Sabes qué significa la palabra holocausto? Significa quemado por completo. Y entonces, en la mañana y en la tarde, vimos eso la semana pasada. Y ahora vamos a platicar acerca de las ofrendas mensuales. Y vamos así como de lo más pequeño, o sea, diario hacia lo meses y luego cada año, ¿no? Ciertas fiestas que se hacían cada año. Pero Dios comienza hablando de ofrendas diarias por la intimidad que Dios quiere para con su pueblo. Porque Dios quiere pasar tiempo con su pueblo. Porque Dios quiere sentarse a la mesa con sus hijos. Porque Dios quiere preguntarle a su pueblo, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué traes hoy, no? ¿Qué traes en tu corazón? ¿Por qué has estado enojado todo el día? ¿Por qué piensas que las cosas no te salen? ¿Por qué piensas que todo el mundo está en tu contra, no? ¿Por qué piensas que yo me he apartado de ti? ¿Por qué piensas que no te escucho? Y entonces ese tiempo Dios lo quiere con su pueblo. Y recordemos las características de Josué, un hombre que había estado junto con Moisés, un hombre que era presto para la batalla, que era listo, que sabía tomar decisiones en la batalla, pero más allá era un hombre que consultaba o consultaría a Dios para la conquista de la tierra de Canaán. Y estamos hablando de ofrendas diarias, hoy vamos a hablar de ofrendas mensuales, pero al final de cuentas el propósito es el mismo. Quiero estar contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero que pongas una mesa y pongas el mejor mantel y mandes traer la mejor comida. Y quiero que apagues tu celular y quiero que no atiendas a nadie. Quiero solamente este tiempo entre tú y yo. Y sabes, fallamos tan gacho en eso. Pero feo. Así, o sea, arrastradamente fallamos en esto. Mi pan, mi ofrenda, mi tiempo. Y entonces Dios buscaba el corazón de las personas y buscaba estar con ellos y buscaba esa intimidad con ellos. Recordemos que Josué
es nombrado como líder para hacer entrar al pueblo de Israel en la tierra que Dios les había prometido. Y el pueblo ahora, como platicamos la semana pasada, ahora tendría un nuevo líder preparándose para entrar en una nueva tierra, en una nueva etapa, en una nueva generación y en un nuevo comienzo después de 40 años de estar en el desierto. Y cuando iban a entrar a la tierra prometida, prácticamente la veían con sus ojos. No era algo así como que quiero que te imagines, quiero que te imagines la tierra prometida. Mira, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra preciosa, una tierra súper fértil, una tierra donde... No, o sea, realmente no era un ejercicio de imaginación para el pueblo de Israel. Realmente el pueblo de Israel tenía frente a sus narices la tierra prometida. O sea, en otras palabras, Dios había cumplido su promesa. Y entonces Dios decía, ok, ahora estás en la tierra prometida. Pero antes de que entres y des un solo paso en esa tierra prometida, que yo te voy a dar, que tú vas a habitar, que ya se habían repartido la tierra prácticamente antes de entrar a ella. ¿Quién hace eso? Bueno, solamente nosotros nos gastamos lo que no tenemos antes de tenerlo, ¿no? Creo que ya te gastaste el aguinaldo que te van a dar en diciembre que viene. Pero solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede decir a ciencia cierta, ok, vas a repartir la tierra de esta manera porque yo te la voy a dar. O sea, no está diciendo, miren, si ustedes se la ganan, miren, si ustedes son fieles, miren, si ustedes se portan bien, miren, si ustedes pasan tiempo conmigo, miren, si ustedes me obedecen, miren, si ustedes se van por la sombrita por donde yo les diga, miren, si ustedes me caen bien, se esfuerzan en caerme bien y en no hacerme enojar y en no cometer pecados, si ustedes hacen las cosas como yo digo, les voy a entregar la tierra. Nunca dijo eso Dios. Dijo, te la voy a entregar. Te voy a entregar lo que yo te prometí. No porque tú seas el mejor pueblo, sino por amor de mi nombre y para que la gente sepa quién soy yo. Y eso se llama gracia. Porque el pueblo de Israel no se merecía nada de eso. Como tú y yo, como iglesia, no nos merecemos hoy nada de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y nada de lo que ha puesto delante de nuestras narices. Realmente hoy tal vez podemos decir, ok, vamos a hacer un ejercicio espiritual. Imagínate el cielo, imagínate la tierra prometida que es el cielo, imagínate su presencia. Tal vez podemos hacer eso porque no lo tengo frente a mis narices. Tal vez el pueblo de Israel sí lo tenía. Pero estamos en la misma situación que el pueblo de Israel. Y entonces tú y yo no necesitamos ver las puertas del cielo y no necesitamos ver los pies de Dios para poder confiar y saber que Él va a cumplir su promesa. Él la cumple porque es Dios. Punto. Y si la cumplió con una bola de rebeldes, de dura cerviz, si la cumplió con una bola de apóstatas, si la cumplió con una bola de adúlteros espirituales, como es el pueblo de Israel, y que me perdone el pueblo de Israel, pero eso es lo que fueron, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Que no tenemos nada de diferente del pueblo de Israel. Una nueva generación, un nuevo comienzo, y después de 40 años de estar en el desierto, imagínate esto. Después de 40 años de estar en el desierto, Dios dice, quiero que presenten ofrendas, holocaustos, mes a mes, día a día en las fiestas, para que recuerden lo bueno que he sido yo. Y entonces alguien pudiera decir, ¿qué? Hemos estado 40 años en el desierto. ¿Y tú dices que recordemos que ha sido bueno? Hemos estado 40 años en escasez. Hemos estado 40 años que mis hijos no toleran el calor. Hemos estado 40 años en los cuales no tenemos rumbo fijo. Hemos tenido 40 años bajo este incesante calor y frío en la noche. Y todo lo que hemos pasado, 40 años. Y tú dices que recordemos que ha sido bueno. O es Dios mentiroso o es el hombre mentiroso. Y entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y entonces todo este mecanismo de las ofrendas es un palpitar incesante de Dios diciendo,
quiero estar contigo, quiero que me tomes en cuenta, aquí estoy. Y no, yo les dije la semana, y no porque Dios está esperando a que tú estés aquí, o no porque Dios está esperando a que, aquí se queda toda la semana y aquí el domingo en la mañana, hoy vienen mis hijos. ¿Tú crees que haga eso Dios? No, ya lo entendemos, lo conocemos y lo sabemos. Y entonces la respuesta a la pregunta que hicimos la semana pasada, ¿por qué más reglas? O sea, ¿por qué? Bueno, primero porque es la ley, es un libro que está dentro de la ley y entonces tiene que haber ley. Pero ¿por qué más reglas? Y es que Israel necesitaba a Dios. Así como la iglesia hoy necesita a Dios. Y el mecanismo para que la gente se acercara a Dios necesitándolo eran ofrendas diarias, ofrendas mensuales, holocaustos, ofrendas de expiación, ofrendas de paz, las fiestas anuales. Era todo un mecanismo y todo un sistema que Dios había ideado para que el pueblo rindiera homenaje, culto, honra, gloria y que se pudiera acercar a Dios. Dios lo ideó y Dios se lo dio a los israelitas para que se acercaran a Él, porque Él sabía que lo iban a necesitar. Aún después de salir del desierto y aún en la entrada a la tierra prometida, Dios sabía que lo iban a necesitar. Entonces necesitaba a Dios Israel y a Dios mismo para emprender una osada hazaña que marcaría el fin de una etapa y el principio de otra. ¿Cuál era esa etapa? Bueno, dejarían de estar 40 años en el desierto para poder entrar en la tierra prometida y empezar a construir su casa y estar allí siempre. Entonces, figurativamente hablando, nuestra vida, estamos en un peregrinaje en el cual estamos avanzando, buscando. Y en medio de ese peregrinaje somos rebeldes y somos querellosos y somos quejumbrosos y nos queremos regresar a donde salimos porque pensamos que estaba mejor allá o pensamos que a lo mejor pues a lo mejor ni tiene chiste ir al cielo, a lo mejor ni siquiera existe el cielo, a lo mejor ni siquiera existe Dios, ¿no? Y es tonto y es absurdo pensar para el pensamiento de mucha gente que cree con todo su corazón en la muerte y en el diablo y adora a Satanás, pero no cree que Dios existe. O sea, no sé qué es más tonto, ¿no? Pero hablando del pueblo de Israel y hablando específicamente de Josué, Josué tenía el respaldo total de Dios. Pero el pueblo debía de buscar ese mismo respaldo por su propia cuenta, es decir, ser un pueblo sustentado y un pueblo dirigido por Dios. Dios había escogido a Josué. Y entonces como Dios escogió a Josué, le dijo, yo voy a estar con él y entonces tú vas a poner tus manos sobre él y todo el pueblo lo va a poner sobre él. Pero ahora quiero que toda la gente, ofrendas diarias, ofrendas mensuales, quiero que toda la gente también se acerque a mí porque yo quiero estar respaldando a este pueblo. Busca Josué capítulo 1 y vamos a leer lo que le dijo Dios a Josué cuando entró o antes de entrar a la tierra prometida. Josué capítulo 1, versículo 1. Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios se está dirigiendo a Josué.
Dios le está diciendo, no te apartes de esta ley, no te apartes de lo que yo te he dicho. Ahora, muchas veces cuando hablamos de que no te olvides de la ley, tal vez lo primero que se nos viene a la cabeza es los 10 mandamientos, ¿no? Y no matarás, y no te harás dioses ajenos, y todo ese rollo, ¿no? Tal vez es lo primero que a mucha gente se le viene a la cabeza. No te apartes de mi ley. Sin embargo, los 10 mandamientos solamente es un extracto pequeño de toda la ley. La ley eran 614 mandamientos. Entonces, 10, ni siquiera el 10%. Cuando Dios está hablando de la ley, también se está refiriendo a esto de lo cual estamos estudiando hoy. Las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales. ¿Por qué? O sea, no solamente era, yo no voy a matar a mi hermano, ¿no? Ya yo no codicio. Yo ya no voy a desear a la mujer de mi hermano. Yo sí honro a mis padres. Yo sí diezmo. Yo sí X, Y, Z. Yo sí hago esto, yo sí hago esto, yo sí hago aquello. Sí, tal vez lo hacen, pero es solamente si hicieras. ¿Cuántos llevamos hasta ahorita? Ni 10, ni 15 de 614 mandamientos. Y entonces lo que Dios buscaba era que el pueblo lo hiciera reiteradamente, un mecanismo para poder acercar al pueblo a su presencia, al lugar santo, al lugar santísimo, para poder acercarlos al pueblo a sus pies, a esos pies que están sentados allí enfrente del gran trono celestial. Eso es lo que Dios hizo con Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Y entonces dice, bueno, ok, voy a mandar a mi Hijo. ¿Para qué? Para que no se pierdan de sus pecados y entonces puedan llegar a mí. Puedan llegar a mí y establecer una comunión conmigo y poder sentarnos a la mesa juntos en el gran banquete de la cena, de las bodas del Cordero. Yo quiero que estén conmigo. Yo quiero que sean dirigidos por mí, sustentados por mí. Yo quiero que entiendan que me necesitan. En el pasaje de Josué, el que acabamos de leer, este pasaje nos habla de la necesidad básica de hacer la voluntad de Dios. Le dijo Josué, mira, lo bueno en ti no va a ser que seas bueno para la batalla. Lo bueno en ti no es que tienes un gran ejército y por eso vas a ganar la tierra de Canaán. Lo bueno en ti no es que eres joven. Lo bueno en ti no es que... No, lo bueno en ti, Josué, es que hagas la voluntad de Dios. Porque entonces todo lo que emprendas te saldrá bien. Porque entonces yo estaré contigo y no me apartaré de ti. Porque entonces yo voy a hacer que entres a la tierra prometida. Por medio del recordatorio de las ofrendas, el pueblo debía entender la importancia de la presencia de Dios con ellos o en medio de ellos. ¿En dónde estaba así todo el tabernáculo? Si te acuerdas, cuando acampaba todo el pueblo de Israel, el tabernáculo, ¿en qué parte del campamento estaba? Estaba justamente en el centro. Y entonces, cuando hablamos de que estaba en el centro, hablamos de que cuando lo traducimos, por ejemplo, a nosotros que somos hijos de Dios y que somos cristianos y que creemos en el nombre de Cristo, ¿en dónde habita? ¿En dónde está Jesús? ¿En dónde está Dios? En medio de nosotros. ¿Y cuál es la parte central o la parte neurálgica de nuestras vidas? ¿Cuál es? Nuestro corazón. Y entonces Dios habita y Dios viene a vivir con nosotros aquí adentro en nuestras vidas. Entonces la gran importancia de la presencia de Dios en medio de ellos era algo que Dios buscaba, que el pueblo no se olvidara de eso. Las ofrendas son de un olor grato a Dios. Y entonces todas esas ofrendas, todos esos holocaustos, lo que la gente hacía para acercarse a Dios era un olor grato delante de Él. ¿Y por qué era un olor grato delante de Él? A ver, ¿tú crees que era un olor grato delante de Dios las ofrendas, la grosura de los becerros, la grosura, por ejemplo, de las ovejas? ¿Qué era un olor grato? Si tú vas por la calle, ¿no? Y vas ahí en el centro de la ciudad, tal vez, y entonces vas ahí en la calle y de repente empiezas a oler así como un puesto de fritangas, ¿no? ¿Sí? Y tú sabes así como a cuadra y media que... Ay,
venden enchiladas por aquí, ¿no? Así como que, y no, ese día no tenías hambre, es más, ese día te dolía la panza, pero nada más oliste las enchiladas y oliste la mantequita y te empezó a dar así como, ay, como que ya tengo hambre, ¿no? Como que un pan vasito, ¿no? Nada más, poquito, poquito para que no me haga daño, ¿no? Un pan vasito y una media orden de enchiladas. Con cecina, por favor, para que no me haga daño. Y una Coca Light. Y entonces... Tú sabes, y nosotros mexicanos sabemos mucho que las fritangas son bien escandalosas, ¿no? Y llaman mucho la atención y se te antoja mucho. Ahora, ¿tú crees, la pregunta es, ¿tú crees que, bueno, las ofrendas, los holocaustos eran un olor grato a Dios, pero ¿por qué? ¿Porque se quemaba la grasa? ¿Alguna vez has olido cuando es una carne asada y se empieza a quemar la grasita y empieza a salir el humo y bueno, empieza a oler rico, ¿no? Empieza a oler rico la carne asada. Y eso es lo que hacían. Era un asador grande, el altar de los holocaustos, y así hacían, se quemaba, ¿no? La grasa y la carne, y ahí el campamento entero olía a carne asada todos los días, todo el día. Eso era prácticamente lo que pasaba. Pero ¿tú crees que Dios realmente se agradaba? Cuando dice, las ofrendas son de olor grato a Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a que Dios le encanta la carne asada? ¿A que Dios le encantan las carnitas y las garnachas? ¿Tú crees? ¿Tú crees que se refiera a eso? Yo creo que se refiere más bien, cuando dice, las ofrendas son de olor grato a Dios, se refiere a la acción de las personas de asistir a la presencia de Dios, llevando su ofrenda, porque quieren acercarse a Dios. Y entonces el olor grato a Dios no era realmente la grosura de los animales, la carne de los animales. El olor grato a Dios es, mi pueblo se está acercando a mí. Mi pueblo ha decidido buscarme. Mi pueblo ha decidido dar un paso para llegar a mi presencia. A través del sacrificio de un animal, sí, pero ha decidido, ha tomado la decisión de acercarse a mí, y por eso huele agradable. El olor grato a Dios no fue nunca la grasa. El olor grato a Dios era que el pueblo se acercaba a Él para amarlo, para consultarlo, para pedirle perdón, para pasar tiempo con Él, para sentarse a la mesa con Él. Eso es lo que busca Dios. Y no es porque Dios lo necesite o necesite eso de ti, sino más bien porque sabe que tú y yo lo necesitamos. Dios ha estado sentado en el trono y seguirá sentado en el trono antes y después de nosotros. Pero realmente cuando decimos ofrenda de olor grato a Dios, significa esto: el pueblo acercándose a Dios. A través de esas ofrendas, el pueblo lograba el favor de Dios, no de una manera mecánica, ya vine, ahora ayúdame, ¿no? Sino que cuando se presentaban como verdaderas, las ofrendas, cuando se presentaban como verdaderas expresiones de amor, de alabanza y de consagración a Dios, entonces formaban un hábito de íntima comunión con Dios. Dios era como diciendo, mira, mi pueblo se acerca a mí. Mira, mi pueblo ha decidido amarme. Mira, mi pueblo quiere pasar tiempo conmigo. Y pareciera ser que eso se nos ha olvidado. Y pareciera ser que hemos perdido eso, el acercarnos a Dios, el estar con Él. Y entonces imagínate, eran holocaustos en la mañana y en la tarde. Era un holocausto, vamos a ver ahorita el día de reposo, era un holocausto el día sábado, el Shabbat, y entonces la gente se reunía. Eran holocaustos los primeros días de cada mes. En cada fiesta se repetía esto, porque Dios buscaba la íntima comunión con Él, de parte de su pueblo. Y eso es lo que más, o más bien en lo que más hemos pecado tú y yo, en no pasar tiempo con Dios. En el versículo 2 del cual hemos estado platicando, Dios señala la importancia de esas ofrendas en relación a Él directamente. Y era menester del pueblo entenderlo así. Dice, mi pan, mi ofrenda, mi tiempo.
O sea, ¿por qué está diciendo eso, no? O sea, no dijo, yo quiero que traigan las ofrendas y quiero que traigan el pan y quiero que lo presenten a su tiempo. No, dice, yo quiero que traigan mi ofrenda, mi pan, mi tiempo. ¿Por qué? Porque es una gran importancia que esas ofrendas fueran traídas a Él, porque Dios es lo más importante en nuestras vidas, o debería ser lo más importante en nuestras vidas. El pasar tiempo con Él, esas expresiones de amor, de alabanza, de consagración, de búsqueda de su presencia. Y pareciera ser que más bien la iglesia, en vez de buscar tener comunión con Dios y entender la importancia de esas ofrendas, entender la importancia de ese olor grato a Dios al acercarnos a Él, entender la importancia de esas expresiones de amor, alabanza y consagración, pareciera ser que cuando se les pregunta, ¿por qué no has venido a la iglesia? Hasta se ofenden las personas. Otra vez. Pues es que tengo que... pues tengo que hacer muchas cosas. ¿Qué? Pues es que... pues sí, muchas. Sí, pero ¿cuáles? Pues es que... Ay, hombre, estás molestando. Dios busca el corazón de la gente. A la gente parecía ser que le molesta el hecho de que se les diga o les digamos, o Dios te diga, o Dios nos diga a mí mismo, ¿por qué no has pasado tiempo con Él? Oye, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Está ahí más o menos? ¿Está bien? ¿Está fortalecida? ¿O hace mucho tiempo que no pasas con Él? Y una de los indicadores, los cuales nos lleva a entender cómo estamos en nuestra relación con Dios, es asistir, ¿no? Un domingo a la iglesia. No es la garantía asistir a la iglesia, pero es un indicador muy fuerte de lo que está pasando en el corazón de las personas. Era menester del pueblo entenderlo así. Esto es lo importante. Lo importante no es que llevaran 7 carneros y muchos novillos y muchas ovejas y machos cabríos y hicieran un quemadero de animales. Eso no es lo importante. Lo importante era que el pueblo se acercara a Él. Eso es lo que siempre Dios ha querido, que el pueblo se acerque a Él, que las personas se acerquen a Él. ¿Por qué mandó a su Hijo? Para que tú y yo nos acerquemos a Él y no haya impedimento alguno al respecto. Es que, Señor, tengo pecado. Ok, ya murió mi Hijo por ti. Es que, Señor, mira que estoy todo encadenado. Ya te liberó en la cruz. Es que mira, Señor, que no, ya hizo esto por ti. ¿Y ahora qué excusa vas a poner? Versículos 9 y 10 dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. La palabra libación significa llevar vino y derramarlo sobre la ofrenda. Eso es libación. Y entonces llevaban el animal, lo llevaban amasado, harina con aceite, así como una masa pues, y la ponían también delante de Dios en la ofrenda. Y después llevaban vino y lo vertían sobre el holocausto, o sobre la víctima, sobre la carne pues, para marinarla, no sé, para hacer algo pasaba ahí. Pero Dios decía su libación. Todo esto tiene que ver con el trabajo del ser humano, con ok, aquí está mi trabajo, Señor. Ok, mira, el fruto de mis manos lo traigo también, Señor, delante de ti. Entonces, quiero reconocerte en todas las áreas de mi vida, aún en esto, Señor, en todo lo que me has permitido ganar y tener. Aquí está, te traigo, Señor. Y entonces ahí venía el vino y la harina, el aceite, las víctimas, todo eso, ¿no? Entonces, en el día de reposo, que era el día sábado, el Shabbat, había que ofrecer 2 corderos más que los diarios ofrecidos. Ahora, ¿por qué habría sido tan importante el día de reposo? ¿Por qué el día de reposo es tan importante? Ya cuando vimos Levítico, vimos prácticamente por qué era la importancia del día de reposo. Pero vamos a recordar un poquito acerca de esto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se da reposo? Dos tipos de holocausto. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 31.
Si tú te acuerdas, también vimos el episodio en donde un hombre salió a recoger madera, leña en el día de reposo y entonces lo apedrearon. ¿Te acuerdas de ese episodio? Éxodo capítulo 31. ¿Por qué era tan importante? Cuando vemos a Jesús, Éxodo capítulo 31, versículo 12, cuando vemos a Jesús y entonces vemos a los fariseos y vemos que Jesús empieza a sanar en día de reposo, los fariseos se escandalizan porque Jesús está transgrediendo el día de reposo, porque Jesús no está guardando la ley de Moisés, porque Jesús está sanando el día de reposo, porque está diciendo cosas el día de reposo y no reprende a sus discípulos. Y entonces los fariseos le empiezan a decir, ¿por qué tus discípulos, por qué tú mismo estás transgrediendo el día de reposo? Y ya les explica muchas cosas. Pero una de las cosas que Jesús les dice acerca de esto es, su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ok, Éxodo capítulo 31. Ahora vámonos a Levítico capítulo 23. Entonces cualquiera que transgreda el día de reposo ciertamente morirá. No se podía hacer nada en el día de reposo. Y entonces el día de reposo dice aquí que era una señal, dice, entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Ok, ahora Levítico capítulo 23, versículo 1. De esto también vamos a hablar la siguiente semana acerca de las fiestas anuales. Levítico capítulo 23, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Ok? Hasta ahí. Si tú sigues leyendo todo el capítulo 23, habla acerca de las festividades que se tenían que hacer. La fiesta de las enramadas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Todas estas fiestas se tenían que hacer en ciertos tiempos del año. Entonces, ¿con qué fiesta o con qué festividad o con qué actividad comienza hablando de estas fiestas? Comienza con el día de reposo. ¿Por qué es tan importante el día de reposo? Bueno, ya vimos en Éxodo, dice, no transgredas mi día de reposo, porque el que trabaje en mi día de reposo ciertamente morirá. Ahora, imagínate, ponte a pensar un poquito, o sea, así como que, bueno, imagínate que el pueblo de Israel un día se le ocurre decir el día de reposo, ¿por qué el día de reposo no lo guardaste? ¿Por qué estuviste lavando todo el día, no? ¿Por qué estuviste lavando y no fuiste el día de reposo? ¿Por qué? ¿Por qué no guardaste el día de reposo? Es que tenía mucho que lavar. Es que, mira, lo que pasa es que no me lo puedo otro día. Es que, mira, y entonces, imagínate que un israelita, una mujer israelita, dijera eso un día de reposo. Entonces, es interesante cómo en Éxodo termina diciendo, el que transgreda el día de reposo va a morir. Se me hace muy interesante tenemos que subrayar esto de ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué significa morirá? Significa está ofendiendo a Dios, está pecando en contra de Dios. Si la paga del pecado es muerte y entonces dice, ustedes van a guardar el día de reposo y no lo guardas, entonces vas a morir, entonces es un pecado. Un pecado delante de Dios. Ahora, ¿por qué debían de guardar el día de reposo? 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Es que tengo que descansar. No. Había algo mucho más importante. Versículo 14 ahí de Levítico 23. Versículo 14 dice, hablando de las fiestas, dice, no comeréis pan
ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieres la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de días de reposo. Se va con días de reposo. La contabilidad es en días de reposo. En holocausto a Jehová. Todo esto. Ahora busca el versículo 28. Ahí mismo, versículo 28. Dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. Esta es otra festividad, el día de la expiación. Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Qué era lo importante? Reconciliarse delante de Dios. Luego el versículo 36. Dice, 7 días ofrecerás ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendrás santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Luego el versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Ok? ¿Qué es lo realmente importante y cuál es el extracto que podemos agarrar aquí? Es que Dios está diciendo, en los días de reposo, mis fiestas son mías. Y quiero que pases tiempo conmigo. No es nada más, es día de reposo, porque lo primero que pensamos cuando decimos, es día de reposo, ¿y qué es lo primero que pensamos? Vacaciones, y no voy a ir a trabajar, y aquí me voy a levantar hasta la 1 de la tarde, y no hay fuerza humana que me levante, ni mi mamá, ni el perro, ni nadie que me diga, ni mi jefe, le voy a colgar, no, es mi día de descanso, mi día de reposo, y es sagrado. Si es tan sagrado para ti, imagínate qué tan sagrado es para Dios que Él te convoque. Y entonces el día de reposo marcaba la importancia de ¿qué? De descansar. El día de reposo marcaba la importancia de descansar. No. El día de reposo marcaba la importancia de estar con la familia. No. El día de reposo marcaba la importancia de estar con Dios. De pasar tiempo con Dios, estableciéndolo a Él como el principal deleite del día de reposo. Y si el día de reposo no era honrado, entonces tampoco Dios era honrado. Por eso aquel que transgredía el día de reposo lo mataban. Porque si no honraba el día de reposo, era como si no estaba honrando a Dios. Si no estaba honrando a Dios, entonces no le importaba a Dios. Y entonces tenía que morir. Y vimos ya un ejemplo del hombre que se salió a buscar leña, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel tenía que honrar el día de reposo porque Dios debía ser su principal deleite. Y he visto esto varias veces. De repente en la televisión salen documentales, ¿no? Y documentales de culturas ajenas a la mexicana, y de repente me gusta ver las culturas de otros países y cómo piensan en estos países y cómo trabajan aquí y qué es lo que ellos piensan aquí, de qué manera piensan. Pero algo que me he estado fijando mucho en estas cosas es que cuál es su idea de Dios en las diferentes culturas, ¿no? Y por ejemplo, en la India, la idea que tienen de Dios es que tienen, a ver si no me equivoco, 30,000 millones de dioses diferentes. 30,000 millones de dioses en la India. O sea, ni siquiera saben todos los nombres de los dioses. Otra, por ejemplo, en otro país que fue muy religioso en un tiempo, ya hoy se han olvidado completamente de Dios. Y vamos a hablar, por ejemplo, del pueblo de Israel, ¿no? Y hablando de la cultura del pueblo de Israel, he visto más de 2 veces que les preguntan acerca de, oye, es que se acerca el día de reposo, el Shabbat. ¿Y el Shabbat qué significa para ti? El día de reposo, es lo mismo, día de reposo, Shabbat. ¿Qué significa para ti el Shabbat, el día de reposo? Es que es un tiempo para estar con la familia, para convivir, para platicar, es un tiempo para pasar tiempo juntos, en familia.
Y es todo. El Shabbat, el día de reposo, al día de hoy para el pueblo de Israel, espero que no todos, pero no significa estar con Dios. Significa un tiempo de esparcimiento, como ir al balneario, como ir a dar la vuelta, como ir a echarme una nieve, ¿no? No significa nada absolutamente para el pueblo de Israel. Y tristemente para nosotros cristianos, el día de reposo o el día de convocación a veces no significa nada. Y es triste hablar de esto. Pero para mucha gente el día de reposo, que diríamos es el domingo, ¿no? Por el domingo todos descansamos, por así reposar, ¿no? Por así decirlo, de lo último que nos acordamos es de Él. Cuando Él me ha sostenido toda la semana, cuando Él me ha guardado todos los días de la semana, cuando Él me ha dado de comer todos los días, ninguno de los que estamos aquí nos hemos muerto de hambre. ¿Y por qué no ser agradecidos con Él? ¿Y por qué no hacer caso de la convocación de Él, de la convocatoria, ¿no? ¿Por qué no decir, Señor, sí? O sea, porque estoy agradecido contigo, por eso lo hago, por eso voy a ir, por eso voy a celebrar juntos con mis hermanos ese día en el cual podemos cantar y podemos escucharte y podemos sentir algo especial todos juntos, el movimiento de tu Espíritu Santo en medio de nuestros corazones. ¿Y por qué tanta gente se olvida de esto? ¿Y por qué tanta gente le da igual? ¿Y por qué a tanta gente es lo mismo quedarse en su casa que venir? Si no se honraba el día de reposo, entonces tampoco Dios era honrado. Y aquel que transgredía el día de reposo, la condena era la muerte. Y no quiero ahondar un poco más allá, porque necesitaría más tiempo. Pero cuando decimos la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual en la vida de las personas, en muchas ocasiones es evidente. O sea, ese indicador de las personas de que no se acercan a Dios o no van a la convocatoria de Dios, es un indicador de que algo está mal, de que algo está pasando. Sí, siguen siendo salvos. Sí, Dios está con ellos. Sí, pero es un indicador de que algo está pasando. ¿Cierto o falso? O me vas a decir que no, tengo un año sin venir a la iglesia. ¿Y cómo estás? Oh, estoy súper bien. ¿De verdad? ¿Neta? ¿Realmente me estás diciendo la verdad? Y después me empiezan a contar, o le empiezan a contar a mi esposa, empiezan a contar todo lo que ha pasado. Y entonces ¿ves? Versículo 11 al 15 de Números 28. Dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año, y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo por su libación. Cada principio del mes de los judíos, del mes del calendario hebreo, los sacerdotes presentaban 2 novillos, o sea, 2 becerros, 2 novillos, 7 corderos, un carnero y un macho cabrío. Cada comienzo de mes. Ahora, quiero explicarte aquí algo. El calendario hebreo se rige por el ciclo de la luna. Es decir, cada mes comienza con cada luna nueva. ¿Ok? Entonces, hasta el día de hoy, el calendario hebreo, el calendario judío, es completamente diferente al calendario solar que nosotros tenemos.
¿ok? Nosotros nos regimos por otro calendario. Ellos se rigen por un calendario en base al ciclo de la luna. Entonces, ¿cuántos días crees tú que duran sus meses? ¿Alguien se acuerda del ciclo de la luna? 28 días. Y entonces sus meses duran menos. Porque cada luna nueva, desde el cuarto menguante hasta el cuarto creciente, luna nueva, luna llena, todo eso llega. Entonces llega un punto en el cual dice, bueno, ahora viene la luna nueva y comienza un nuevo mes. Y entonces cada luna nueva debían de presentar 2 novillos, 7 corderos, un carnero y un macho cabrío, cada principio de mes. Y entonces las festividades de la luna nueva eran comunes también, debemos de decirlo, las festividades de la luna nueva eran comunes entre los pueblos paganos. Entonces Dios dice, yo quiero que ustedes ofrezcan cada principio del mes una ofrenda, y con estas ofrendas Dios buscaba que el pueblo de Israel tuviera una orientación mayor, diferente y mejor, pero ahora hacia Dios, presentando sus ofrendas no a la luna, sino a Dios mismo. Y esas ofrendas presentaban gratitud por la renovación de las bendiciones de Dios en cada mes. Entonces lo que buscaba Dios con el pueblo de Israel era enderezar el camino de su corazón, era hacerles entender que las cosas no eran porque la luna salía, no era adorar al Dios luna, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, quién es Alá? Alá no es Dios, para empezar. ¿Alguien sabe quién es Alá o de dónde viene el origen de Alá, en el cual todas o gran parte de las naciones árabes y musulmanos creen? Si tú te fijas, en cada nación que tiene como religión ser musulmán o el Islam, es lo mismo, en cada nación, fíjate allí en una tablita de las banderas del mundo, y en cada nación que son musulmanes, siempre hay una luna. ¿Quién crees que es esa luna? Alá. Y entonces, cuando la gente dice, no, pues es que mira, ellos creen en Dios de una manera, que al cabo es el mismo Dios. No es el mismo Dios. Ese Alá es el Dios luna. Por eso Dios está diciendo aquí, cada principio de mes, en la luna nueva, presentarás a mí 2 novillos, 7 corderos, un carnero, un macho cabrío, porque soy yo el que estoy haciendo que las cosas trabajen, porque soy yo el que hace que las estaciones otra vez vengan, porque soy yo el que hace que las cosas sean posibles, no la luna. Y si tú recuerdas en qué parte geográfica estaba la tierra de Canaán, está en medio de puros pueblos o naciones que el día de hoy son musulmanes y que desde épocas antiguas creían en quién crees tú, en el Dios luna, en Alá. Entonces Dios estaba diciendo la bendición al pueblo de Israel, la dirección al pueblo de Israel no es por la luna, no es la luna, es Dios. Y estas ofrendas presentaban gratitud por la renovación de las bendiciones de Dios cada mes. Mira lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 23. Isaías 66, 23. Isaías 66, 23. Dice así, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. El día de reposo, ¿cuándo era? ¿Cada cuándo caía un día de reposo? Cada semana. ¿Cada cuándo nos reunimos? Cada semana. ¿Le encuentras alguna similitud? Bueno, no necesitas mucha inteligencia para entenderlo. Y dice de mes en mes, de día de reposo en día de reposo. Y así como la luna realmente brilla, o vemos las fases de la luna, luna creciente, luna menguante, cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva, luna llena, como vemos la luna y como vemos el asunto, es que se mira, se ve muy bonita la luna y todo eso, realmente la luna no brilla con luz propia, ¿verdad que no?
La luna solamente refleja la luz del sol y la luna es renovada por el influjo del sol o de la luz del sol. Entonces así también la iglesia toma prestada la luz de Cristo Jesús, el sol de justicia, renovando el estado de la iglesia constantemente bajo la luz del evangelio, mes a mes, es decir, recordándolo continuamente. Y cada vez que tú y yo nos reunimos, recordamos otra vez, Jesús nos liberó. Jesús nos hizo una nueva criatura. Jesús nos ha dado una vida nueva. Jesús tiene una esperanza para nosotros. ¿Por qué es tan importante eso? Porque necesitamos recordarlo. No podemos olvidarlo. Tenemos que tenerlo presente cada día de nuestras vidas, de generación en generación, tenerlo presente. Porque si un día se nos olvida, entonces Dios va a requerir eso de nosotros. Nos va a reclamar, va a decir, yo te di esto a ti y tú nunca fuiste agradecido. ¿Por qué? Es que se me olvidó. Es que yo te di esto para que estuviera en tus manos y tú pudieras gozar de él. ¿Por qué no lo hiciste? Es que no tenía tiempo. Y entonces dice el escritor de Hebreos, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué crees que el escritor de Hebreos haya dicho esto? No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es decir, se les hace una costumbre estar faltando. ¿Por qué crees que lo dice? Porque entonces Pablo, bueno, se dice que fue Pablo, el escritor de Hebreos está entendiendo que el recordar continuamente lo que Jesús hizo por nosotros es sumamente importante. ¿Qué es la Santa Cena? La que celebramos mes con mes. No es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, no es entender de una manera solemne y disfrutar cada uno de una manera solemne eso que Jesús compró en la cruz para mí, salvación, vida y libertad. Recordarlo continuamente, de mes a mes, de semana en semana, de día de reposo en día de reposo, dice Isaías 66. ¿Por qué? Porque es importante recordarlo. ¿Y por qué? Porque se me olvida. Si se me olvidan los nombres, si a veces se nos olvida, quién sabe qué desayunaste ayer, sábado. Ya se me olvidó. Imagínate si se nos olvida algo tan cerquita. ¿Tú crees que no se nos puede olvidar lo que Jesús hizo por nosotros? Claro, claro. Por eso tenemos que repetirlo y hacerlo continuamente y recordarlo continuamente. Busca Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, aquí podemos tomar dos significados. Uno, que tú y yo ya creímos en Cristo y que ya no andamos en tinieblas, sino andamos en luz. Esa es una. Pero la segunda es, si tú dejas de seguir a Jesús, entonces es probable, muy probable, que caigas otra vez en tinieblas. Muy probable. Si no sigues a Jesús, ¿a quién estás siguiendo? A mi propio corazón tal vez. O estoy siguiendo a la opinión pública, o estoy siguiendo a lo que alguien más me dice, o estoy siguiendo al ejemplo fulano de tal. Pero si no sigues a Jesús, entonces no sirve. Y dice, y si no sigues a Jesús, entonces vas a andar en tinieblas, no en luz, porque yo soy la luz, dice él. Entonces, ¿qué es seguir a Jesús? Jesús no está estático. Jesús no es, ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y ya. Eso fue todo en la vida, ¿no? No, dice, sigue, camina, sigue mis pasos. Porque dice Jesús, todo aquel que quiera ir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme todos los días. No es así como tomar su cruz, negarse a sí mismo y sentarse. Hasta que venga el día grande de Dios, hasta que suene la trompeta. Ahí siéntate, quédate sentadito. Es más, te he santificado, te he apartado en medio de todos los demás pueblos y quédate allí, en una vitrina, para que nadie te haga nada. Dios nunca dice eso. Dios dice, sígueme. A Mateo pasó a un lado de él. Y no le dijo así como, no se sentó así con Mateo. Mateo, ¿tú quieres venir a trabajar conmigo? No, le dijo, Mateo, vente, sígueme. ¡Pum! Y Mateo se levantó y dejó todo por seguir a Cristo. Entonces,
El seguir, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No es solamente hablamos de nuestra salvación, sino hablamos de la ejecución, de la dirección y de la luz de Dios diariamente. Todos los días tenemos que seguir a Jesús para no andar en tinieblas. Ahí mismo en Juan capítulo 12, versículo 35. Juan 12, 35. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Señor, no sé qué hacer en mi vida. Señor, la neta no sé qué decisión voy a tomar. La verdad, Señor, y no significa que pierdas tu salvación. Esa es otra cosa. Sino que cuando de repente dejamos de seguir la luz, las tinieblas es bien fácil que vengan a nuestras vidas. Y de repente puede llegar un momento en que ya no sabemos ni dónde andamos. Ya no sabemos ni para qué servimos. Ya no sabemos ni para qué seguimos adelante. Es decir, perdemos el rumbo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, 6. Segunda de Corintios 4, 6. Dice así. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿De qué manera entonces podemos conocer a Dios? A través de la faz de Jesucristo. ¿Qué es faz? Su cara. Y entonces cuando tú y yo vemos a Cristo, y tú y yo lo vemos cada día, y lo contemplamos cada día, entonces podemos tener conocimiento de Dios a nuestras vidas. Pregunta. ¿Por qué no deberíamos olvidar las bendiciones de Dios? ¿Por qué no deberíamos de olvidarlas? ¿O por qué tal vez en algún momento las olvidaríamos a propósito? ¿Por qué? ¿Por qué de repente la gente dejaría de decirle a Dios, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que has sido, gracias Dios porque tú me has librado de la muerte y no me has dejado estar en tinieblas? ¿Por qué? Bueno, Romanos 2:15. Romanos 2:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La palabra de Dios hace algo en nuestras vidas. La palabra de Dios, la luz de Jesús, porque cuando decimos, yo quiero seguir a Cristo, ok, ya entendí que debo de seguirlo, ya entendí que debo de bendecirlo, ya entendí que debo de honrarlo, ya entendí que debo de estar, ya entendí que debo de estar en esta convocatoria, ¿no? Ya lo entendí, ok. Y cuando estás aquí, entonces viene la luz de Cristo, la luz del Evangelio, dice, conforme a mi Evangelio, viene la luz del Evangelio y pasa algo muy particular con la luz del Evangelio y nuestra vida y nuestro corazón. ¿Y qué es eso particular que pasa? Bueno, que la luz de Jesús, la luz del Evangelio, expone tu vida. Un mosco. La luz del Evangelio expone tu vida. La luz del Evangelio te desnuda. Prácticamente. La luz del Evangelio te incomoda. Pero al mismo tiempo, la luz del Evangelio trae seguridad y también trae dirección. Y nosotros somos llamados a reflejar esa luz. Así como la luna refleja la luz del sol, tú y yo somos llamados a reflejar esa luz. Pero muchas veces rehuimos la luz. ¿Por qué? Juan 3:19. Aparte de que somos expuestos, desnudados e incomodados, Juan 3:19. ¿Por qué la gente rechaza la luz? Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque la gente
en vez de bendecir a Dios, honrar a Dios, buscar a Dios y ser agradecidos con Dios? ¿Por qué mejor más bien como que pretendo que se me va a olvidar? Como que hoy es domingo y no es así como que, ¿por qué no viniste? Es que me levanté bien tarde. No, te levantaste a las 5 de la mañana igual que todos los días que vas a trabajar. ¿Por qué no fuiste? Es que, no sé, pues no fui. No, está bien. Ok, adelante. ¿Por qué mucha gente cuando encuentra la luz de Jesús y esa luz le expone, le desnuda, le incomoda, por qué deja de escuchar, de ir a la luz y de buscar el Evangelio? Pues porque amamos de repente más las tinieblas que la luz. No soportamos la luz. No soportamos ser expuestos. Pero ¿sabes algo? Aunque no soportemos ser expuestos y desnudados por la luz del Evangelio, tenemos que entender algo. Jesús fue expuesto y desnudado en una cruz para que tú y yo pudiéramos tener seguridad. La paga de nuestro pecado, Él la llevó. Ese hombre llamado Cristo, que murió por nosotros, siendo Dios mismo, murió allí en la cruz del Calvario, desnudo, incómodo y expuesto ante todas las personas, para que tú y yo no fuéramos así. Esa misma luz trae seguridad y dirección. Y nosotros somos llamados a reflejar esa luz con las personas, a reflejar a Cristo. ¿Cuántas veces cuando vas manejando en la calle reflejas a Cristo? En tu forma de manejar, en tu forma de hacer las cosas. ¿Cuántas veces cuando vas caminando en la calle estás reflejando a Cristo? ¿Cuántas veces en tu forma, en tu vida diaria estás reflejando a Cristo? O tal vez no lo estás reflejando. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada y significa que el día está por llegar. Y en este momento, en esta situación del tiempo, de la sociedad, la noche está más avanzada que nunca. La situación alrededor de nosotros está más avanzada que nunca. Entre más tinieblas hay, el sol viene más pronto. El sol de justicia. Entre más tinieblas hay. Y ahora te das cuenta por qué las cosas están como están alrededor de todos nosotros en nuestra vida. Y créeme algo, las cosas no van a mejorar, van a estar peor. Y no soy pesimista, sino más bien tengo una esperanza de que Él regrese. Y entre tanto que las cosas estén peor, Él viene más pronto. Si todos están tranquilos, entonces Él no viene, no vendrá. Pero cuando la noche está más avanzada, entonces el sol vendrá. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿De qué manera resplandecemos nosotros? Haz de cuenta que somos como esa luna. ¿Y de qué manera resplandecemos? Cuando la luz de Cristo y la luz del Evangelio están alumbrando nuestras vidas. Porque era necesario estar recordando cada mes, cada semana, que Dios era bueno y que Dios estaba con ellos, porque no podían olvidarlo.
Y al final de cuentas, la intención de las ofrendas siempre fue una sola: darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Ahora, sabiendo esto, entendiendo esto, y tal vez habiendo sido desnudado en tu corazón y expuesto en tu vida, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué harás? ¿Qué harás con esta palabra? ¿Qué harás con lo que Dios puso hoy en tu corazón? Pero mientras, vamos a orar. Cierra tus ojos. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, esperamos en ti, Jesús, creemos en ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito, Dios, a establecer nuestra vida en ti, Jesús, a establecer nuestros pasos para ti, Dios. Tú has sido fiel, Señor, y siempre has estado en nuestras vidas. No nos permitas, Señor, estar en tinieblas, sino recordar día a día, Señor, a través de mi ofrenda, a través de ese tiempo, Dios, al pasar contigo, recordar que tú siempre eres bueno. Recordar, Señor, que tú siempre has sido fiel y que tú cumplirás, Dios, cabalmente cada palabra que has dicho. A ti sea la gloria, Padre. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Siempre tienes el control. Gracias, Padre, por este día. Bendice a mis hermanos, Señor. Cuida su corazón. Cuida, Señor, su camino. Bendice sus pasos. Abrázalos cada día, Dios. Y hazles saber, Señor, que tú estás con ellos todos y cada uno de los días. En el nombre de Cristo, Padre, te damos las gracias. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.